Hola, muy buenos días, muchachos. Bueno, de acuerdo al currículo que tenemos para la universidad, que nos da la universidad para el desarrollo de la asignatura, que ya lo explicamos en la clase pasada, tenemos 2 horas para hablar sobre la introducción a los computadores y 2 horas para hablar sobre sistemas operativos, la estructura de un sistema operativo y el concepto de lo que son las interrupciones. Entonces, de este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy va a salir un pequeño taller que ustedes lo deben desarrollar para que vamos fortaleciendo nuestros conocimientos y nuestra parte conceptual sobre lo que es un sistema operativo. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Cuál es el concepto de un sistema operativo? Entonces es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación del usuario con una computadora y gestionar sus recursos de manera cómoda y eficiente. ¿Qué significa eso? Acuérdense que ustedes ya conocen una computadora. Las computadoras están integradas por dispositivos de entrada, dispositivos de salida, ¿cierto? Y dispositivos de entrada y salida. Ya eso lo tenemos claro. 2. Ya sabemos que los computadores se componen de hardware y software, donde hardware es la parte blanda, el hardware es la parte dura, lo que podemos tocar. El software es la parte blanda, lo que no podemos tocar, o sea, la parte intangible. Bien, el hardware en su interior, cuando hablamos del hardware, nosotros tenemos de que una computadora internamente tiene una tarjeta madre, ¿cierto? Una tarjeta madre. Esa tarjeta madre es donde van conectados todos los elementos de la computadora. Entonces, en esa tarjeta madre se conecta el procesador, el disco duro, las memorias, la memoria RAM, todos los circuitos integrados, las tarjetas de video, las tarjetas de red, las tarjetas de audio, ¿sí? Todo eso va integrado ¿dónde? En la board. Listo, hasta ahí lo tenemos claro. Luego la tarjeta, la board, tiene unos puertos USB, ¿sí? Puertos HDMI, que le permiten conectar periféricos. Entonces yo conecto una impresora, conecto un escáner, ¿sí? Yo conecto el teclado, conecto el mouse, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es el hardware. Ahora, para que el usuario se pueda comunicar con ese hardware, necesita de un programa especial o conocido como software padre, que es el sistema operativo. Ahora, si yo entro y analizo qué es un sistema operativo, yo me doy cuenta que es un conjunto de software, ¿sí? Pequeños programitas que hacen que el hardware funcione. Entonces, existen un software que instala todo, que logra integrar todos los elementos del computador a través de ¿qué? De pequeños programitas que conocemos como controladores, ¿cierto? Entonces, cuando yo instalo el sistema operativo instala una serie de controladores. ¿Por qué una serie de controladores? Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una board y le instalo una memoria RAM. Tiene que haber un controlador que lea la memoria RAM. Un pequeño programita que lea la tarjeta de red, un controlador que lea la tarjeta de sonido, la de video, etcétera, para que todo pueda funcionar. Entonces, a veces nosotros encontramos que hay computadores donde aparece, por ejemplo, el símbolo del sonido en una X y le vamos a dar clic y dice que no funciona o no cargó el programa. Significa que el controlador no cargó, el sistema operativo no pudo leer el controlador que lee el sonido. Entonces, de esta manera tenemos claro lo que es el concepto inicial de lo que es un sistema operativo. Conjunto de programas, ¿sí? Que nos permiten gestionar los recursos de una manera cómoda y eficiente. Vamos a hablar un poquito de historia de los sistemas operativos. Dice que en los años 40, por ahí la primera etapa, entre 1945 y 1955, bulbos y conexiones. Se introducen los programas bit a bit por medio de interruptores mecánicos y después se introdujo el lenguaje de máquina que trabajaba con tarjetas perforadas. Con las primeras computadoras desde finales de los años 40 hasta la mitad de los años 50. El programador interactuaba de manera directa con el hardware de la computadora. No existía realmente un sistema operativo.
Las primeras computadoras utilizaban bulbos, la entrada de datos y los programas se realizaban a través de lenguajes de máquina bit a bit, a través de interruptores, ¿sí? Miren cómo funcionaban los sistemas operativos antes y vamos a ir enfocando hasta lo que hoy en día ya vemos. Luego pasamos a la segunda etapa, 1955 al 65, ¿sí? Las transistores y los sistemas de procesamiento por lotes. Empiezan a surgir las tarjetas perforadas, las cuales permiten que los usuarios, que en ese tiempo eran programadores, diseñadores y capturistas, etcétera, que se encargaban de modificar sus programas, establecían y apartaban tiempo, metían e introducían sus programas, corregían y depuraban los programas de su tiempo. A esto se llamaba trabajo en serie. Todo esto se traducía en pérdida de tiempo y trabajos de programas excesivos, ¿sí? Y en esta época, jóvenes, es cuando ya aparece Alan Turing, que es el padre, conocido como el padre de la computación, donde los invito a que vean un programa, te pueden encontrar por YouTube, ahí se encuentra la película que se llama Código Enigma. Habla la historia de Alan Turing, ¿sí? Que es uno de los personajes, yo creo que más sobresalientes o el más sobresaliente que pudo haber tenido los años de los 90. Alan Turing es el que creó el código Enigma. Entonces la película es muy interesante porque muestra la vida de Alan Turing en la época de la Segunda Guerra Mundial, cómo a través de una computadora que él crea se puede descifrar el código Enigma, que ese es el código que utilizaban los nazis para poderse comunicar en el campo de batalla. Y él pues lo descifra y logran así interceptar las comunicaciones de los alemanes y ahí comienza el debacle de Hitler y comienza entonces Alemania nazi a comenzar a perder la guerra, porque los aliados, los americanos, los europeos, los ingleses, en ese entonces los ingleses, comienzan a detectar las operaciones que ellos hacían y comienza el proceso del declive de los alemanes y Alan Turing pues es uno de los personajes que generaron historia en esa época. De por sí, Alan Turing fue asesinado a través de una manzana, él muerde una manzana, se dice la historia que a él lo matan, envenenado a través de una manzana. Por eso es que nosotros vemos que Steve Jobs le colocó a Apple el logo una manzana mordida. Y la historia dice que Steve Jobs, cuando creó su empresa Apple, lo hizo en honor a Alan Turing, ¿sí? Estamos simbolizando de que la manzana mordida fue la que lo mató. Por eso vemos que Apple es una manzana mordida. Bueno, sigamos acá. La siguiente etapa. En los años 60 y 70, etapa de los circuitos integrados. Se genera el circuito integrado y se organizan los trabajos y se generan los procesos a bats, por lotes, lo cual consiste en determinar los trabajos comunes y realizados todos juntos de una sola vez. En esta época surgen las unidades de cinta y los cargadores de programa. Te mire que ya comienza a aparecer los circuitos integrados que comienzan a automatizar procesos, porque muchas cosas se hacían de forma manual. Historia en los años 80, la etapa de la multiprogramación. Inicia el auge del Internet en los Estados Unidos de América a finales de los años 80, comienza el gran auge y evolución de los sistemas operativos. Se descubre el concepto de multiprogramación, que consiste en tener cargados en memoria varios trabajos al mismo tiempo, tema principal de los sistemas operativos actuales. En los 90 y el futuro entramos en la era de la computación distribuida, multiprocesamiento a través de múltiples redes de computadores, aprovechando el ciclo del procesador. Entonces aquí ya comienza la historia a decirnos que aparece sistemas operativos de Windows fuertemente. Microsoft entra al mercado con su sistema operativo. Apple en ese entonces pues también dominaba el mercado, pero es interesante también la historia de ellos dos, que es otra invitación que yo les hago, que miren la historia de Silicon Valley, así se llama. Silicon Valley es una historia de Steve Jobs y Bill Gates, cómo ellos fueron creciendo alrededor de sus empresas. Y ahí hay unos temas bastante interesantes que podemos ver. Entonces hasta aquí ya comienza entonces a hablarse de sistemas que permitían ya que el usuario interactuara de una forma más simple con la computadora, con el hardware, ¿sí? Entonces comienzan a aparecer las ventanas
donde anteriormente las personas para poder comunicarse tenían que utilizar una serie de comandos, ¿sí? Que eran instrucciones que yo le doy a la computadora en forma de texto. Y entonces comienzan a aparecer el mouse, comienzan a aparecer las ventanas y comienza entonces a generarse una interacción mucho más sencilla para los usuarios para el manejo del sistema operativo. ¿Cómo se clasifican los sistemas operativos? Les voy a parar acá el video para que no quede tan largo y lo podemos mandar fácil por el WhatsApp.